que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Vamos a estar hablando bajo el tema Sed santo porque yo soy santo. Amén. Vamos a traer una palabra, hermanos, conforme está escrita, de una traducción realmente verdadera. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en la palabra sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Abra su Biblia en una de las cartas de Pedro, primera de Pedro, en Pedro. Gloria a Dios. Solo tiene una nada más. Tan pequeña la cartita. Tiene dos capítulos. Dos capítulos. Abra su Biblia, hermanos. Gloria a Dios. 4. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Tiene 5 capítulos, pero ábrala en el 1, hermanos. Aleluya. La carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Gloria a Dios. Para la gloria de nuestro Padre Celestial. Cuando lo tenga listo, se pone en pie por reverencia a la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tiene listo? Gloria a Dios. En el libro de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como los hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todo vuestra manera de vivir. Y dice el 16: porque escrito está, oiga bien, escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y dice el 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Oramos al Señor. Bendito Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Te damos gracias, mi Dios, porque nos tienes con vida en este lugar, Padre Santo. Bendice, Señor, a los que están en este lugar. Bendice a los que no pudieron estar en este lugar, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bendice también a las personas nuevas que se irán agregando en este ministerio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi Dios, me despojo, mi Dios, de este corazón engañoso, mentiroso. En el nombre de Jesús me despojo de mi mente, alma, cuerpo y espíritu. Y te pido que tomes el control de mi vida, Espíritu Santo, para que seas tú ministrando los corazones, para que seas tú ministrando las vidas de tus hijos. En el nombre de Jesús, prepara los corazones y lo que tú hables en esta hora lo tomemos, mi Dios, como un precioso consejo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y aunque no lo estemos, hermano, hay que decir amén para por fe estarlo, amén. Porque nosotros recordemos que esta lucha así es, ¿verdad? Gloria a Dios. Esta palabra está muy preciosa. Y yo te voy a dar un poquito, tengo poco tiempo, nada más. Pero yo te voy a dar un poquito de introducción sobre cómo han interpretado esta palabra, sobre cómo la han manejado los líderes religiosos en estos tiempos. Y vamos a ver realmente el significado de la palabra santo o santidad. Amén. Mediante la palabra y mediante las instrucciones o guías del hebreo. Amén. Porque recordemos de que la traducción del hebreo al latín, de latín, ¿verdad?, al español, hay unas cosas que ciertas palabras cambian, pero la vemos de la manera que nosotros la vemos y la pensamos, pero lo importante es saber el significado de lo que estamos viendo o leyendo.
¿verdad? ¿O de dónde viene aquella palabra? El texto, el contexto, lo que Dios quiere hablar o lo que significa realmente. Aquí Pedro amonestaba, aquí Pedro exhortaba, aquí Pedro llamaba la atención para con el pueblo. Aquí Pedro prácticamente estaba trayendo a memoria, recordándole al pueblo cómo poder dirigirse o cómo poder caminar en el evangelio. Entonces, si él recordaba algo y él decía, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí Pedro está diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, les está diciendo, necesitan ustedes, necesitamos nosotros entender cuál es el propósito de Dios o qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos o cómo quiere que nosotros caminemos. Él estaba diciendo, hey, necesitan ustedes tener en mente, tener en su corazón y tener presente de la manera de cómo van a vivir, cómo se van a dirigir y cómo van a caminar en este camino. Ceñid vuestro lomo de vuestro entendimiento. En otras palabras, recuerden las instrucciones de Dios por medio de la palabra, cómo hay que vivir y de dónde Dios nos sacó y qué éramos y qué es lo que somos ahora en día. Amén. Entonces, nosotros vemos santo o santidad. ¿Qué significa la palabra santidad o santo? La palabra hebrea para santo es adash, que significa ser santificado, consagrado y dedicado. Oiga bien esto, se lo voy a repetir por si quiere notarlo. La palabra hebrea, la palabra hebrea para santo es adash, algo así es, no lo puedo pronunciar, adash, que significa ser santificado, consagrado y dedicado. Santificado, consagrado y dedicado. En otras palabras, lo vamos a traducir a lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Al idioma que nosotros entendemos, a la traducción de nosotros, que significa estar separados del mundo y de las cosas del mundo. Eso significa santidad. Estar separados del mundo y de las cosas del mundo o cosas mundanas. La palabra santidad, en otras palabras, significa y cuerpo apartado, pueblo apartado, escogido. Muchos religiosos han malinterpretado la palabra santidad con sus propios ojos. No sé si usted se ha dado cuenta de ese tipo de personas que miran a una persona que está mal vestida o una persona de que no está conforme él quisiera verlo y dice, esa persona anda en pecado, esa persona es pecaminosa. Pero una cosa es modestia y otra cosa es santidad. Pero más adelante también vamos a estar hablando sobre eso, porque aquí vamos a estar viendo la manera de vivir una vez estando en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la palabra santidad significa estar separado del mundo y de las cosas del mundo. En otras palabras, consagrado y dedicado. Cuando nosotros venimos a alcanzar esa santidad por medio de aquel que nos llamó a su luz, usted y yo hemos sido apartados del mundo. Hemos sido apartados de las tinieblas. Y ese es el significado verdadero de la palabra santidad o de santo. Amén. Que ya no participamos en los deleites del mundo, en los deleites de la carne. Ya no somos como aquel viejo hombre o aquella vieja mujer que antes teníamos malas costumbres, que antes teníamos malas actuaciones y malas maneras de cómo pensar de las personas, vivir o manejarnos en nuestra vida secular. Pero ahora hemos sido apartados, amén, del mundo y de las cosas del mundo. Más adelante vamos a estar viendo unas cualidades de las personas que todavía están en el mundo, que no son santos, y de las personas que han alcanzado santidad por medio de la misericordia de Jesucristo. Y son unas palabras que ministraban mi corazón el día de mañana. Entonces, aquí Santiago les decía, seguid vuestros lomos con vuestro entendimiento. O sea, en otras palabras, por favor, necesitan entender lo que Dios quiere para con ustedes, con nosotros. Y dice, como digo
como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué Pedro habla sobre los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia? Yo no sé, hermanos, si usted antes tenía participaciones en cosas del mundo, ya sea en bailes, ya sea, hermanos, en reuniones no agradables delante de la presencia del Señor, llevando una vida de pecado, una vida de desorden delante de la presencia de Dios. Porque antes, como Pedro aquí, ve a Pedro siendo justo, dice, en el tiempo de antes, que eras ignorante, porque antes nosotros ignorábamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Antes nosotros no sabíamos qué era estar en los caminos del Señor. Entonces, pero ahora que hemos venido a los pies de Jesucristo, nosotros entendemos lo que Dios quiere para con nosotros y entendemos de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero antes éramos ignorantes y es por eso que hacíamos lo que nosotros queríamos. Hablábamos como nosotros queríamos. No sé si usted, pero antes teníamos la costumbre de tener grandes vulgaridades. No hablábamos con una persona si no le íbamos diciendo una mala expresión de este tamaño todavía más grande, insultando, o si alguien nos caía mal, hasta maldecíamos, hasta deseábamos que esa persona se muriese. Eran prácticas que antes teníamos, que éramos ignorantes, ¿verdad? Éramos ignorantes porque estábamos cegados. ¿Sabe por qué? Porque el entendimiento de nosotros estaba ciego. Nosotros teníamos vista, veíamos, nos dirigíamos hacia un lugar, pero no lográbamos ver las cosas celestiales, porque vivíamos en la oscuridad, teniendo costumbres del mundo, viviendo una vida en el mundo. Pero ahora, como hijos obedientes, dice Pedro acá, como hijos obedientes, dice, sino como aquel que os llamó aquel que nos llamó es santo, dice. También vosotros santos sed santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí Pedro está recordando algo. Amén. Aquel que nos ha llamado, en otras palabras, Jesús, el que nos ha llamado es santo. Y aquí está diciendo Pedro, iglesia, por favor, en su manera de vivir, ser santos. En otras palabras, ya no vivan como los que viven en el mundo. Ya no actúen como actuaban cuando antes estaban en el mundo. Tienen que demostrar que ustedes son santos, que son un pueblo apartado del mundo, del pecado, de las tinieblas. Y ahora son diferentes. Y dice la palabra que en toda manera de vivir. ¿Cuál es tu manera de vivir en tu casa? ¿Cuál es tu manera de vivir en las calles? ¿Cuál es tu manera de vivir en la iglesia? ¿Cómo tú te diriges con las demás personas y cómo lo hacías antes? Si alguien nos ofende, ahora en día nosotros tenemos que bendecir, actuar diferente a como antes actuábamos. Porque nosotros hemos sido apartados de las tinieblas en toda manera de vivir, comenzando desde lo más pequeño, de nuestra manera de ver. Esto, nuestros ojos nos hacen cometer enormes pecados. Y sabe que estas son las ventanas de nuestro cuerpo. La palabra nos dice que los ojos son las ventanas de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Cuando por estas ventanas tú miras algo, hay probabilidades que el pecado entre en ti. Cuando tú estás viendo algo y le permites que a lo que estés viendo vaya a tu mente o tu corazón, estás creando algo que no debes de crear. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestra vista. Si vemos algo que nos atrae en el mundo, porque en el mundo hay muchas cosas que nos atraen. Yo pienso que es mentiroso aquel que diga, yo antes era drogadicto y a veces ya ni siento ni me acuerdo de la droga. Cuando sientes el olor o algo, yo pienso que es Satanás, porque yo te voy a decir algo. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, le está diciendo que se cuide de su cuerpo. Porque este cuerpo es engañoso, es mentiroso. Te traiciona cuando tú menos piensas.
Te traiciona cuando tú menos lo crees que Él te va a traicionar. Y te lleva y te seduce hacia el pecado. Entonces, por eso es que nosotros en toda manera de vivir, estaba diciendo Pedro, que estuviésemos santificados, apartados, encaminados en lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Porque ese es el verdadero propósito de vivir. Otra manera de vivir, ¿cuál sería de nosotros? Nuestra manera de cómo convivir con los hermanos. Cuando nosotros hemos sido apartados del mundo, o cuando antes no estábamos apartados del mundo, nosotros seleccionábamos con quién, ¿verdad? Con quién convivir. Antes yo decía, ese me cae bien y esa no me cae bien. Y con el que no nos caía bien, ni le hablábamos. O si lo mirábamos de patas o de pies, como decimos, hacia cabeza. ¿O no? ¿Verdad que sí? Hacíamos acepción de personas, teníamos una manera rara de vivir, porque estábamos en el mundo. Pero una persona santa, santificada, en otras palabras, apartada del pecado, ya no hay acepción de persona. Porque aquel que vino, aquel que nos redimió, aquel que nos limpió, no te escogió a ti porque tú eres su preferido. Te escogió a ti porque te ama a ti y también ama al otro. Entonces, nuestra manera de vivir tiene que ser como el corazón de Jesús, como Jesucristo vivió con nosotros. La otra manera de vivir, hay muchas maneras de vivir, de cómo dirigirnos, de cómo acercarnos a Él. Antes nosotros nos acercábamos a Dios cuando estábamos bien atorados, con problemas. ¿O no? Cuando estábamos en el mundo, que ya no hallábamos qué hacer, cuando parábamos en el hospital, cuando parábamos en la enfermedad de la cama, cuando no lo conocíamos antes, lo recordamos que había un Dios. Dios, ahora te necesito, ayúdame. Y te prometo que si tú me sacas de esta, yo te voy a servir, yo te voy a buscar. Así uno cuando estaba fuera del mundo. Le promete y le promete y le promete a Dios. Y hoy Dios te dice, ¿dónde están esas promesas? Me dijiste que te librara de ese momento. Y yo te libré y ahora te tengo aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Me cumpliste? ¿Me estás cumpliendo? Nuestra manera de vivir tiene que ser bastante diferente a como la de antes. Porque eso es lo que Dios quiere. Ahora nosotros no le buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Le buscamos porque le amamos. Le buscamos porque sabemos que Él es la fuente de agua de vida, que es la que emana nuestra alma. Él es la vid verdadera. Por eso es que dependemos de Él y buscamos de su presencia. Ya no es porque lo necesitamos o no hay nada en nuestro bolsillo, como yo también ahorita, ¿verdad? En este bolsillo, como no tengo nada, yo voy a ir al Padre para que me lo llene. Solo cuando lo necesito. Así sigamos nosotros. Ahora esto es de alguien agradecido, porque hemos sido apartados. Somos pueblo escogido, que no solo cuando necesitamos de nuestra manera de vivir, no es cuando estamos en pruebas y necesidades, sino porque le amamos. Por lo que Él ha hecho por ti, por tu familia, por tus hijos. Amén. Nuestra manera de vivir totalmente diferente. Y vamos a ver unas cualidades de esa. Vamos a ver primero cuál es la manera de vivir de alguien que todavía está en el mundo. Y pueden haber, hermanos, yo le voy a decir algo. Yo sé que usted lo sabe. Y lo sabemos que en las iglesias todavía hay personas que están en las iglesias, pero que todavía viven en el mundo. Y es una tristeza decir que soy cristiano, que mi cuerpo está sentado en una silla, pero mi mente está en el mundo. Mi corazón está en las cosas del mundo. Mi vida de vivir está en las cosas del mundo. Mi forma de actuar está en como antes yo vivía en el mundo. Entonces vamos a ver la cualidad del que está en el mundo y del que está en Dios. Vamos a ir viendo una por una. Vamos a ver la del mundano. El mundano en su corazón, aquel que todavía no ha sido santificado o apartado, lo que dice es: soy una buena persona. ¿No se ha escuchado usted esas personas? Yo soy una buena persona, no necesito de Dios. Yo trabajo, de mi trabajo a mi casa, a mi familia, no le hago daño a nadie. ¿Para qué necesito de Dios? Eso es lo que dice una persona mundana. Soy una buena persona, ayudo a los que tienen, a los que no tienen, proveo a aquel cuando necesita.
Eso es lo que dice una persona mundana. ¿Y sabe lo que dice una persona apartada de Dios? Solo Dios es bueno. Reconoce que no somos nosotros. Reconoce que no es lo que tú das, lo que tú aportas, sino lo que Dios te dio a ti para darle al otro. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Esas son dos diferencias de un mundano y de un santo escogido del Señor. El mundano dice: soy bueno, pero aquel que ha sido escogido y apartado, solo Dios es bueno. Porque reconocemos que las posesiones que nosotros tenemos y lo poquito que podemos dar, lo damos porque Dios es bueno. Entonces ese es el verdadero cristiano, el verdadero que ha sido sacado de las tinieblas hacia la luz. Vea lo que dice el que vive en el mundo, en su corazón: tengo buen corazón. Hay personas que así dicen: no soy cristiano, no estoy en la iglesia, pero yo tengo mejor corazón que esos hipócritas que los domingos, los miércoles, los jueves están en las iglesias. Yo me he topado con gente así. Yo no estoy ahí de santulón, ni me he visto con falda larga, ni con mantelina, pero yo tengo un mejor corazón que los que tienes ahí en tu lugar. En serio, hay personas que se atreven a decir eso, ni saben a lo que se están metiendo. Dice la palabra de Dios: ay de aquel que toque a uno de mis chiquillos. Se le es mejor que ate, ¿qué? Una piedra de molino, y se la ate y que se lance a lo más profundo de la mar antes de tocar a uno de sus chiquillos. Así que cuando alguien lo ofenda, le diga algo: tranquilo. Dice Dios en su palabra: mía es la venganza. Mía es la venganza. Entonces, el mundano dice: tengo buen corazón. Y una persona me dijo: yo no voy a la iglesia porque hay una bola de hipócritas. Hay gente hipócrita, ofensiva, que te traicionan, te dan por la espalda. ¿Sabe? El mundano tiene ese tipo de mentalidad porque cuando llegó a la iglesia, no llegó ante el maestro. No recibió en el corazón a su maestro. Siempre estuvo en la iglesia, pero su corazón, su mente, su vida, su manera de vivir y de pensar estaba en el mundo. Todavía estaba en el mundo, pero aquel escogido piensa diferente. Tengo un corazón perverso. Esos somos los que nosotros pensamos. Pero usted dirá: ¿por qué yo voy a decir que tengo un corazón perverso? ¿O va a decir que no es mentira? Va a decir que es mentira. Dice: engañoso es el corazón, dice la palabra del Señor. Porque si nosotros creemos que somos perfectos, que tenemos un buen corazón, esa es mentira. Nos estamos engañando nosotros mismos. Hay que reconocer, o cuando nosotros reconocemos que tenemos un corazón engañoso, cuando le fallamos a Dios, vamos ante su presencia y le decimos: Padre, aquí estoy, me equivoqué. Pero si nosotros tuviésemos un buen corazón, hiciéramos lo que hiciéramos y como que si nada pasara, como que no importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos que reconocer quiénes somos. Porque la mayoría de personas piensa que en este lugar hay gente perfecta. En este lugar habemos gente que hemos reconocido que éramos imperfectos y que hemos alcanzado perfección por la gracia de Jesucristo. Entonces, otra de las cualidades, un pensamiento de alguien que está en el mundo, se trata de él primero. Cuando alguien no ha sido sacado del mundo, se trata de él primero. Primero yo y primero yo. No piense en los demás. En su corazón no está ayudar a los demás. En su corazón siempre quiere enriquecerse él, estar bien él y que los demás estén sufriendo. ¿No has visto esas grandes iglesias llenas con miles de dinero en las cuentas de bancos? ¿Para qué están llenando tanto esa cuenta de banco? Piensan en solo ellos mismos, en engrandecer los templos, en engrandecerse ellos. Que digan: wow, ese templo, esa mega iglesia. Piensen en solo ellos. Como te digo, están en la iglesia, pero su corazón está en el mundo. Porque solo piensan en ellos y no están ayudando a los demás. Cuando Jesucristo vino a la tierra, no pensó en él. No pensó en su fama. No pensó en que él era el Hijo de Dios, el mismo Dios.
Él pensó en los pobres. Él pensó en el enfermo. Imagínate, nosotros vemos a un forastero, o vemos nosotros a un jongle. A veces nosotros lo vemos y como que fuera un animal que está en ese lugar. Aunque no pueda bendecirlo, pon una palabra sobre su vida, que pueda alcanzar misericordia. Hay que pensar en los demás. Así éramos nosotros antes. Solo pensábamos en nosotros mismos, y eso es lo que piensa una persona que está en el mundo. Pero alguien que ha sido escogido, santificado por Dios, dice Dios, otros y de último yo. Dios, otros y de último yo. Ponemos a Dios primero y luego la necesidad de los otros y de último yo. Porque eso fue lo que Jesucristo hizo. Iba al Padre, ponía la necesidad de los demás y luego se había para Él. Esa es la diferencia de un cristiano apartado del mundo. La otra cosa, puedo hacer cualquier cosa. Eso es lo que piensa alguien que está en el mundo, ¿o no? Yo voy para donde quiera. Puedo hacer cualquier cosa. Puedo vivir como quiera, yo puedo hablar como quiera. Por eso va a haber gente mucha gente vulgar, mucha gente prepotente. Desde que tú te acercas a ellos se siente una mala vibra, porque se creen autosuficientes. Se creen que nadie les puede decir nada, porque ellos hacen lo que ellos quieran. Pero nosotros, cuando hemos venido a Jesucristo, ya no hacemos lo que nosotros queremos. Hacemos lo que nos dice su palabra. Amén. O no sé si usted no lee su palabra y se da cuenta de lo que Dios quiere que usted haga. Porque si todavía vive de la misma manera que antes vivía, entonces usted está aquí, pero su corazón y su vida está en el mundo todavía. Entonces, si la palabra de Dios dice que no hemos sido un cuerpo apartado del mundo, traído a santidad, a vivir en santidad, significa que si tenemos todavía esa costumbre y esa manera de vivir, todavía no hemos sido santificados por Dios. Porque ser santo, dice Dios, porque yo soy santo, porque escrito está. Entonces, cuando una persona dice, puedo hacer cualquier cosa, cuando alguien ha conocido a Dios dice, sin Dios no puedo hacer nada. Sin Dios no puedo hacer nada. Tenemos a Dios, hemos recibido a Dios y reconocemos que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Nada. Cuando nosotros estamos en el mundo, a veces amamos el dinero. Amo el dinero y nos afanamos. Nos afanamos tanto en querer hacer riqueza. Mira, hermano, me he llegado con una impresión donde yo he visto personas matarse, pero matarse, trabajando 3 turnos y de repente esas personas morir por un ataque al corazón. ¿Cierto? Es impresionante porque tienen un amor al dinero que quieren enriquecerse, crecer, obtener. Eso no es nada malo. Pero hay una palabra que hoy venía hablando también con una hermana que le decía, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces, cuando nosotros amamos al dinero y buscamos el dinero, pero olvidamos a Dios, estamos todavía en el mundo y no hemos sido apartados del mundo. No somos santificados por Dios, porque nuestra mirada, nuestro corazón está en las cosas terrenales. Pero alguien que piensa como un apartado o un escogido, dice, amo a Dios. Aleluya. Amo a Dios, no amo el mundo, amo a Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, o no me vas a decir tú, si tú amas a tu pareja, ¿no le das tiempo a él? Y si no le das tiempo a él, ¿qué es lo que sucede? O si no le das amor a tu pareja, ¿qué es lo que pasa? Problemas, pleitos. ¿Sí? Ajá. Se deteriora, se destruye esa relación. Y hay una diferencia entre la relación del mundo y una diferencia entre la relación de un escogido hacia con Dios. ¿Sabes cuál es? La diferencia es que si tú con Dios no mantienes esa comunión y no vives y no amas a Dios, quien se aparta eres tú, quien se aleja eres tú. Y a veces nosotros decimos, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me pasa esto a mí? No le preguntes por qué. Pregúntate a ti mismo, ¿qué tan cerca estás de Dios? Cierto. ¿Qué tanto le amas?
¿Qué tanto luchas por tener esa intimidad con el Espíritu Santo? Amén. A veces le decimos al Señor, Señor, quiero sentirte, quiero que me llenes, que me uses. Pero ¿estás buscando esa llenura? ¿Estás buscando? ¿Le estás amando a Él? En el mundo lo que sucede es que si tú no le das amor a tu pareja, y si no ha conocido a Dios, esa pareja va a ir a buscar a otra persona. Va a ir a buscar amor donde le den amor. Y esto así es con Dios. Si nosotros amamos a Dios, demostrémoselo. Actuemos así como lo hacemos con nuestra pareja, que le damos detalles, le dedicamos tiempo, le decimos cuánto le amamos, le hacemos lo que le hacemos porque le amamos. Así con Dios. Demostremos que le amamos. Apartemos nuestro corazón de las cosas de este mundo. Alguien que piensa como el mundo dice, tengo suerte. Pero alguien que ha conocido a Dios y ha sido apartado dice, soy bendecido. Estoy bendecido. Una cosa es estar en el mundo y decir, tengo suerte, tengo esto, me sucedió. Y otra cosa es, soy bendecido, estoy siendo bendecido. Es que hay una diferencia entre un hijo de Dios y alguien que todavía está en el mundo. Reconocemos que es Dios en todas las cosas. Y otra de las cosas es, si me la hacen, me las paga. Eso es lo que piensa una persona mundana, que no ha sido santificado en Dios. Si me la hacen, me las pagan. ¿Así éramos antes o no? Así éramos, hay que ser realistas. Ah, no, hombre, si aquella mujer te decía algo, decime de mi cara. A ver, habla. Así actuábamos. Y si nos daban una bofetada, ¿cuántas le aventábamos nosotros? Estábamos esperando la expectativa, pero ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace una persona? Dice, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer son las que Dios quiere que hagamos. Que le dejemos la venganza a Dios. Que si nos hacen lo que nos hagan, nosotros saber que Dios es el que pelea por nosotros. Aleluya. Porque ya no actuamos como actuábamos en el mundo. Ya no vivimos como vivíamos en el mundo. Si me la hacen, me las pagan. Pero un verdadero hijo de Dios dice, te perdono. Ya no estamos con que házmela y verás quién soy y me conocerás. Así somos nosotros, ¿verdad? En el mundo éramos, tócame y verás quién soy. No me has conocido, decimos. Tú me has visto, chaparrita, pequeña, un poquito alta, pero no me has conocido. Tócame y verás quién soy. Si me las haces, me las pagas. Pero ¿qué dice un verdadero cristiano? Si me las haces, te perdono. ¿Por qué? Porque hemos sido santificados por la palabra del Señor. Hemos sido apartados del mundo, de la manera de vivir. Eso es lo que nosotros hacemos. Una de las características también de un mundano dice, hago lo que quiero hacer y visto como quiera vestir. Cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, ya no hacemos lo que nosotros queremos hacer. Ya no vestimos como nosotros querramos vestir. Yo quisiera a lo mejor, por más comodidad, hasta estar aquí con una calzoneta, porque para sentirme más libre, ¿no? O yo quisiera no estar en este lugar y irme de vacaciones con mi familia. Me voy para allá, ¿para dónde? Ayúdenme a un lugar bonito que usted conozca. Para Miami. Para Miami, las playas están bonitas. Me voy para Miami, me rento un hotel ahí a la orilla de la playa, me levanto en la mañana, me estiro y veo el sol venir. Y luego cuando ya caliente el sol me voy para la playita. Pero como yo ya no estoy en el mundo, y mi vida ya no pertenece al mundo, hago lo que Dios quiere que haga para Él. Porque yo he entendido, y tú tienes que entender, que tú fuiste creado para el servicio y la voluntad de Dios. Porque ya no te manejas tú en tu vida, sino que es Dios manejando tu vida y tu manera de vivir. Entonces nosotros los hijos de Dios ya no hacemos lo que nosotros queremos. Ya no nos vestimos como nosotros querramos vestirnos. Tenemos que hacer una diferencia entre el mundo y la vida de un cristiano. Cierto. Amén. Amén. Y yo no necesito hablar nada más, usted lo entiende, nosotros lo entendemos.
Porque yo le voy a decir algo. Se vive en una situación donde la palabra de santidad la han malinterpretado. Miran a una mujer empantalonada o miran a una mujer enlicrada o algo en una iglesia o la miran en la calle, hermanita, ¿y usted es? ¿Y sabe lo que hacen? Van de aquel. Ya viste cómo andaba ese hermano. La hermana anda en pecado. Mira cómo se viste. Esas son cosas las cuales nosotros primeramente no tenemos que hacer ni criticar, ni juzgar. Y son cosas que aquel que las está haciendo debe de cambiarlas. Porque ya no vivimos como el mundo. Ya no nos vestimos como el mundo. Ya no actuamos como el mundo. Amén. Hay una diferencia que nos separa. Hay una diferencia que nos identifica. También yo he conocido personas liberales y personas religiosas. Donde, hermano, si parecen de Arabia Saudita, que nomás los ojos se dejan ver, pero saliendo de la iglesia comienzan a criticar al pastor, comienzan a criticar a la hermana, que la misma camisa, que la misma cartera, que la misma falda, que el mismo pelo se pone, que la cola así. Criticonas, chismosos, criticones, ofenden y supuestamente están como los fariseos, como los que se ponían ahí en las calles con una vida de apariencia. Pero nosotros, los entendidos, nosotros, los que hemos sido santificados, hay que vivir en una vida diferente a la del mundo, demostrar. ¿Sabe una de las cosas que Dios dice en su palabra? Que si nosotros nos avergonzamos de Él aquí en la tierra, también Él se avergonzará allá en los cielos. A veces nos da pena a nosotros, nos da pena cambiar nuestras maneras de vivir por el qué dirán los demás. ¿Qué importa lo que los demás digan? Que te digan anticuado, que te digan viejito, viejita, pero tú estás para agradar a Dios, no para agradar al mundo. ¿Qué importa lo que van a decir los demás? Y preocúpate por lo que Dios está diciendo de ti. Preocúpate cómo Dios te está viendo a ti. No lo que los demás digan. Pero nosotros tenemos que demostrar la diferencia. Sed santo porque yo soy santo. ¿Y cómo vamos a lograr alcanzar esa santidad? En una vida de oración. Si tú no oras, tú no vas a lograr cambiar nada de tu vida, ni de tu manera de vivir. Siempre vas a seguir siendo el mismo o la misma. Si tú no oras, si tú no vives en comunión con Dios, jamás vas a poder dar un paso más para cambiar tu vida, tu relación. Siempre te vas a seguir viendo como un mundano. Siempre vas a reflejar aquello. Dice Dios en su palabra, que por su fruto los conoceréis. Aleluya. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Todavía son los del mundo o ya cambiaste? ¿O ya cambiamos? Necesitan haber frutos de arrepentimiento. Porque yo puedo estar con el Señor, me arrepiento, te recibo en todo, pero si no cambio, aunque esté aquí, sigo viviendo allá. Si estamos aquí, no vivamos allá, pertenezcamos acá, en la presencia del Señor, santificándonos en Él. Una persona santa es aquella persona que camina en la palabra de Dios. Aleluya. Que se dirige por la palabra de Dios. Pero es que lo que pasa es que a veces nosotros, y ese es un gran problema de nosotros los humanos, que hacemos lo que ellos hacen. Si nosotros vemos a una iglesia que solo porque es una iglesia grande, o solo porque es una predicadora, un predicador reconocido, mira hermano, yo he visto a predicadores predicando con cachuchas, con mangas cortas. No tengo problema con las mangas cortas porque eso es normal, con que esté hasta acá. Pero hermanos, he visto también con pantalones rotos, así, mire, pegaditos, más que yo ni patas tengo todas selecas, me imagino yo con un pantalón de esos. Mire, parecen, no quiero ni decirlo, y solo porque son grandes supuestamente apóstoles, escuchados por el mundo, reconocidos, ¿yo voy a ir a hacer eso? No, tranquilos, no nos equivoquemos, porque ellos imitan al mundo, pero nosotros ya no imitamos al mundo. Nosotros ya no vivimos en el mundo. Nosotros estamos en Dios porque hemos sido cuerpo
santificado, apartado y escogido por Dios. ¿Te imaginas que yo me venga con una cachucha? ¿Para qué? ¿Qué impresión van a tener ustedes? O venga con un pantalón roto acá. ¿Qué estoy dando a demostrar? Que estoy representando el mundo, las modas del mundo. Para nosotros ya no existe moda. Para nosotros existe modestia. Hay una palabra muy diferente a moda. Moda es una cosa la que el mundo tiene y modestia la que los cristianos vivimos. Y no para que digan que wow, no, es para agradar a Dios. Amén, es para Dios. Tú no te vistas para nadie, tú no te representes para nadie, hazlo para Dios. El día que dejes de preocuparte por la gente, vas a aprender a dedicarte para Dios. Porque estamos tan acostumbrados en el qué dirán, en qué van a pensar. Pero el día que tengas tu mirada puesta en Dios y lo que Él dice de ti, tú vas a comenzar a ver a Dios en tu vida. Amén. Muchas maneras de vivir en Dios. Esa es la que el mundano dice. Hay muchas maneras de vivir en Dios. Y sí hay muchas maneras de vivir en Dios, pero esta palabra la malinterpretan. Son personas que están en la iglesia, pero su corazón está en el mundo. Hay muchas maneras de vivir en Dios, dice. Yo puedo vivir pecando, yo puedo vivir mintiendo, yo puedo vivir adulterando, yo puedo vivir fornicando, yo puedo vivir criticando, yo puedo vivir ofendiendo, yo puedo vivir peleando. Y voy ante el trono de la gracia y Jesucristo me perdona. O yo puedo vestirme como yo quiera. Porque hay muchas maneras de vivir en Dios, claro que hay. Pero yo te voy a decir, las maneras que hay en vivir en Dios hoy, vivo para adorar a Dios. Vivimos para consagrarnos a Dios. Vivimos para vestirnos para Dios. Para santificarnos para Dios. Para aprender de Dios. Esos somos nosotros, los escogidos. Necesitamos ser santos, porque Dios fue santo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros conocimos en Jesucristo que Él no hubo mancha, no hubo culpa, no hubo mentira, no hubo menosprecio, disensión. No hubo en Él ninguno. Porque Él fue el señalado entre 10,000, el rubio de Galilea. Entonces nosotros tenemos algo que aprender para Dios. Y que se nos quite el juzgar a los demás. Que se nos quite el querer cambiar a los demás. Para cambiar y transformar, esto es lo único que tiene poder. Si tú quieres cambiar tu corazón, tu vida, tu manera de vivir o de actuar, acércate a esta palabra. A veces hay personas que van hasta otros estados para que el profeta les hable. ¿Y saben lo que el profeta les dice? Esos mentirosos paganos, hijos del diablo. ¿Saben lo que les dice? Así te digo yo. El día tal o el año tal que viene te voy a dar una casa, te voy a bendecir, tu familia estará bien. Pero si eso ya está en la Biblia, ¿para qué quiere que se lo vayan a repetir? Lo que pasa es que no leemos. Hay gente que está buscando una palabra detrás de un predicador cuando tiene todo aquí. Todo. Quiero confirmación, Señor, de lo que estoy pidiendo. Anda la palabra y te va a enseñar. Sabe que había un hombre, no recuerdo el nombre en esta hora, Roboam, no recuerdo muy bien el nombre, pero este hombre le estaba pidiendo una petición a Dios y le dijo, yo creo que a lo mejor se le venga a la memoria, pondré un trapo, por decirlo así, lo voy a mojar, y si este trapo, el día siguiente que yo venga a verlo, está seco, es porque tú me estás contestando, y si el siguiente día vengo y lo encuentro seco, lo voy a mojar para ver si, lo voy a dejar seco y el siguiente día voy a venir para ver si lo encuentro mojado. Y Dios lo hizo así. El día que lo dejó mojado, el siguiente día que ese hombre llegó lo encontró seco. Y el siguiente día que él lo dejó seco, al otro día lo encontró mojado, con agua. ¿Para qué necesitas tú andar detrás de alguien? Santifícate en Dios y depende de la palabra del Señor. No esperes respuesta de nadie. Ay, Señor, en este evento debe venir tal predicador. Voy a ver aquí en la iglesia para que me hable. Lee la Biblia, hombre, dejémonos de haraganencias. Para estar en el teléfono, en las redes sociales, hombre, somos buenísimos. Así se nos pasa el tiempo. Pero para leer la Biblia,
abostezamos, nos dormimos. ¿Pero por qué? Porque no nos estamos santificando con Dios. Y una iglesia que no se está santificando con Dios son como las nubes que son llevadas por vientos. Una iglesia que no está santificándose con Dios son como la espuma del mar, que son movidas por las olas. Por eso es que va a haber gente que anda de aquí a allá. Por eso va a haber gente, hermanos, que no se mantienen firmes en las cosas de Dios. Salen, se van, vienen, pecan, se levantan, porque son como la espuma del mar. Van de aquí para allá. Pero si nosotros nos santificamos en Dios, permanecemos en Él, y para Él y por Él. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor en esta hora y póngase de pie. Hemos finalizado esta palabra del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Espero que haya sido de bendición para su vida. Gloria a Dios.